La carrera en física, esa cosa que le quita el sueño a tantos estudiantes, tanto al principio de curso como durante el mismo. Un estudiante de física ya tiene suficientes problemas con tener que entender qué es la mecánica cuántica, entender cómo se hace algún ejercicio de electrodinámica o simplemente poder visualizar cómo hacer una integral compleja. Así que vengo a traeros unas cuantas herramientas y consejos que me gustaría haber tenido, al menos antes de haber llegado a cuarto de carrera, que a mí personalmente me habrían servido de bastante y por tanto supongo que a vosotros os servirá. Así al menos tendréis algo más de tiempo para aprender en vez de simplemente tener que estar resolviendo estas cuestiones que estas herramientas os van a arreglar. Lo primero son unas herramientas que os van a ayudar sobre todo para el tema de comprobar las soluciones de ciertos ejercicios que hagáis, sobre todo en matemáticas, y además por si os quedáis atascados en algún momento intermedio a la hora de resolverlos. Ambas son gratuitas y se pueden usar online, son bastante fáciles de usar y os permiten sobre todo comprobar resultados de integrales, derivadas, ver ciertas cosas en matrices y hacer básicamente cualquier cálculo mínimamente elemental. Recomendaría usar sobre todo Symbolab, pero en ciertos casos usar Wolfram Alpha, porque Wolfram puede realizar más cálculos y cosas mucho más complicadas, pero Symbolab por otro lado es como mucho más amigable y además muchas veces te pone los pasos intermedios, lo cual te puede ayudar a aprender bastante bien. La siguiente probablemente la conozcáis por vuestros profesores de matemáticas de secundaria, y es GeoGebra, tanto GeoGebra 2D como 3D. GeoGebra sirve tanto para representar funciones en 2 o 3D como para hacer animaciones de estas o ver cómo evolucionan en función de otros ciertos parámetros que podemos poner con una barra de reproducción. Por poder también podemos representar estas funciones en Symbolab y en Wolfram, pero yo diría que GeoGebra es bastante más rápido y dinámico para este tipo de situaciones y además es bastante más personalizable, sobre todo por si tenéis que meterlas en alguna memoria o en deberes. La siguiente herramienta es Excel, pero bueno, todos ya hemos conocido esta herramienta y ya sabemos que sirve para almacenar datos, organizarlos y analizarlos un poquito por encima. Pero hay una cosa que no nos han mencionado casi nunca, que es una cierta herramienta llamada Solver, que está dentro de Excel y que nos permite hacer regresiones muy buenas simplemente dándole a un par de comandos. Además de que Excel ya permite de serie hacer ajustes lineales, polinómicos, logarítmicos, de potencias y de media móvil. Todo básicamente graficando nuestros datos en una gráfica y luego dándole a la opción de añadir línea de tendencia y ahí ajustando lo que queremos ajustar. Además de que podemos sacar los resultados del ajuste dándole a mostrar ecuación. Y nos permite también visualizar el r al cuadrado, con lo cual ya podríamos ver la mayoría de la información que solemos querer a la hora de hacer un ajuste de datos experimentales. Otra ventaja que tiene Excel es que sus libros son compatibles con el paquete Pandas de Python, el cual sirve para hacer un montonazo de análisis de datos, manejo de datos, etc. Otra cosa importante a medida que vas avanzando en la carrera es la capacidad de programar ciertas cosas, sobre todo para el análisis de datos, para lo cual viene bastante bien usar Python. Y sobre todo, una cosa en concreto, CurveFit. CurveFit es una función del paquete SciPy que básicamente lo que te permite es ajustar unos ciertos datos experimentales con sus incertidumbres y de forma ponderada incluso a una cierta función que tú le pases y te va a devolver tanto los parámetros ajustados como digamos sus incertidumbres. Realmente lo que te devuelve son correlaciones. La cuestión es que al final el programa que uses para ajustar unos ciertos datos va a ser tan genérico que básicamente te va a servir para ajustar casi todos simplemente haciendo pequeños cambios. Y con esto tengo que mencionaros dos cosas que uso en Anaconda, que vienen a ser Spyder y Jupyter Notebook. Spyder es un lugar bastante cómodo para estar programando y ejecutando diversos programas, sobre todo si no son demasiado grandes, para ir chequeando diversas cosas. Además, nos permite sacar las gráficas en ventanas externas, lo cual nos permite guardarlas más fácilmente y además manejarlas de forma dinámica, cambiando tanto sus bordes, como tamaños, como el mapa de colores. Además de que así podemos hacer zoom en las zonas que más nos interesen de los datos. Por otro lado tenemos Jupyter Notebook y también Jupyter Lab, que para mí es una versión bastante mejor, que básicamente lo que te permiten es ir ejecutando ciertas celdas de código, en las cuales también podemos ir escribiendo texto normal o ir añadiendo imágenes, en las cuales podemos ir viendo sobre todo códigos muy grandes o códigos que queramos ejecutar de diversas formas.
Estos notebooks son buenos sobre todo cuando quieres enseñar algo, cuando quieres aprender algo o cuando quieres usar la siguiente herramienta que vamos a enseñar, que es SymPy. SymPy es una herramienta de cálculo simbólico bastante útil que básicamente consiste en que tú le metes una expresión, le dices qué hacer con ella y operará hasta obtener un cierto resultado. Puedes ponerle desde que haga una cierta derivada a que haga una integral, pero en serio, puede con cosas bastante grandes y bastante complejas, metiéndole el significado de ciertas expresiones y muchas cosas más. Justamente por eso es muy útil ponerla en Jupyter Notebook, porque así vamos a poder ver los resultados ya en un formato matemático, en látex y bien bonito. Una ventaja que tienen también los Jupyter Notebooks es que se pueden ejecutar en Google Colab. Google Colab básicamente son unos ordenadores que tiene Google que pone a disposición online para los usuarios para que puedan hacer y ejecutar sus programas. Son ordenadores con buenas capacidades, por tanto, si tu ordenador no es demasiado bueno, puedes ejecutar las cosas ahí. Simplemente programas en tu pantalla y luego lo envías a la nube y se ejecuta ahí y luego te devuelven los resultados a medida que se vaya ejecutando. Y bueno, para acabar este vídeo, la última herramienta que vamos a recomendar es Wolfram Matemática. ¿Por qué la dejamos para el final? Porque esta es de pago, pero viene a ser coger SymPy y mejorarlo infinitamente. Básicamente esto también es un programa de cálculo simbólico, pero muy potente, porque te junta lo que puede hacer Wolfram Alpha con lo que te puede hacer SymPy y está muy bien realizado, por tanto no se va a quedar atascado y te va a conseguir simplificar las cosas muchísimo. En este vídeo hemos visto principalmente herramientas de tipo matemático y de cálculo, pero en los siguientes vamos a ver herramientas para obtener información o herramientas para ahorrar bastante tiempo, sobre todo a la hora de redactar memorias. Así que nos vemos en el próximo vídeo.